Ahora, la pregunta es, ¿cómo construimos una teoría del caso? ¿Ya? Yo creo que es lo que todo el mundo se pregunta. Primero, antes de saber cómo construyo la teoría del caso, es importante que tengamos claro cuáles son los elementos o los ingredientes que necesitamos para la teoría del caso. Cuando nosotros en la práctica nos enfrentemos ante un caso concreto, debemos tener sobre nuestro escritorio eh, primero los informes policiales, las entrevistas a los testigos, el relato que nos efectúa nuestro propio representado. Si yo soy fiscal, voy a tener el relato de la víctima. Si yo soy abogado defensor, voy a tener el relato, ¿cierto?, del imputado, del inculpado. Eso son ingredientes fundamentales. Entrevistas a expertos o a peritos, ¿ya?, que de cierta forma me puedan dar un sustento científico de lo que me está diciendo alguno de los otros actores, ¿ya? Esos son como elementos básicos, son los ingredientes básicos de la receta. O sea, si yo no tengo esos ingredientes, difícilmente voy a poder construir una buena teoría del caso, ¿ya? Una vez que yo tengo estos ingredientes, es muy importante que nosotros podamos analizar la totalidad de los antecedentes para poder construir el relato. Todo detalle es importante por muy básico que pueda parecer, ¿ya? El más absurdo de los detalles en algún minuto me va a servir para poder eh, encauzarlo con lo que dice un testigo, con lo que dice un perito. Por lo tanto, cuando uno construye la teoría del caso, es muy importante que sea muy rica en detalles. Eso es importante. O sea, tratamos de que sea una construcción breve, ¿cierto? Porque no podemos estar desarrollando la teoría del caso durante horas ante el tribunal, pero el que sea breve, precisa, concisa, no es lo mismo que sea incompleta, ¿ya? Eso es importante. Debe contener la mayor cantidad de elementos. Luego, ya en la parte final, yo les voy a dar, a modo de recetario, vamos a construir una teoría del caso de un ejemplo muy, muy básico que vamos a hacer. Eh, para ir avanzando, como ya les señalé, esta teoría del caso debe ser sencilla, debe ser comprensible y lo suficientemente persuasiva. La teoría del caso no la construyo ni para mí, ni para mi cliente, ni para el abogado que esté como contraparte. Esta teoría o este relato de los hechos yo la estoy construyendo para persuadir al ente jurisdiccional, al juez. Puede ser un solo juez, puede ser un órgano colegiado. En el caso de Chile, los juicios orales son ante un tribunal colegiado, un tribunal oral en lo penal, que se conforma por 3 jueces. Puede ser ante un juicio por jurado, en el caso, por ejemplo, que lo analicé mucho durante mi maestría en Estados Unidos, en los juicios en Estados Unidos son, eh, la mayoría de los juicios orales, la decisión de la culpabilidad, ¿cierto? O no culpabilidad de un acusado la toma el jurado. Por lo tanto, debe ser lo suficientemente persuasiva para que ese público objetivo, juez, jueces o jurados, ¿cierto?, se puedan convencer de mi relato. Como ya les señalé, debe dar cuenta de la mayor cantidad de hechos, debe ser lógica. Yo sé que muchas veces los que tienen mayor experiencia en la defensa o en la atención de personas en materia penal, uno escucha al representado cuando se entrevista con él y obviamente ellos quieren salir exculpados de esta situación y nos cuentan unas cosas que muchas veces son absolutamente inverosímiles, o sea, increíbles. Nosotros como abogados, como los profesionales del derecho, debemos tener la capacidad de descontaminar nuestra historia de cosas sobrenaturales, ¿ya? Porque por muy verídicas que sean, lo más probable es que el juez o el jurado no vaya a creer en nuestra teoría. Esto de que vino una fuerza sobrenatural que se apoderó de mí,
que el demonio se me metió, que vino un extraterrestre, que no sé qué cosa. Ese tipo de situaciones, como consejo, eliminarla. Siempre cuando contemos lo que ocurrió, debemos tratar de que sea con experiencias cotidianas, ¿ya? Con cosas que no sean difíciles de creer o de comprender para el común de las personas. Debe ser fácil de creer de acuerdo, como habla la doctrina, a la experiencia humana, ¿ya? Eso es como fundamental para que prospere nuestra teoría del caso. Nuestra teoría del caso debe ser una guía práctica y lo que es fundamental, debe plantear nuestra promesa que nosotros le vamos a hacer al tribunal cuando iniciamos nuestro alegato de apertura. A ver, no es materia de este seminario, de este conversatorio, pero eh, nosotros cuando nos sentamos la primera vez frente al tribunal para el juicio oral, comenzamos con nuestros alegatos de apertura. Y en esos alegatos de apertura, nosotros lo que hacemos es una promesa. Ya me explico por qué. Nosotros le decimos al tribunal, al juez o al jurado, que nuestro cliente, nuestro representado es inocente, por decirlo de cierta forma, y le prometemos explícitamente o implícitamente que al final del juicio nosotros vamos a lograr probar que es inocente a través del desahogo de la prueba. En el caso de la Fiscalía o del Ministerio Público, el alegato de apertura también contiene una promesa, que es la de demostrarle al juez, más allá de toda duda razonable, que el acusado es culpable, ¿ya? Por lo tanto, eh, es muy importante que nuestra teoría sea sólida para que, en definitiva, al término del juicio, nosotros podamos dar por cumplida nuestra promesa. De decir, en el alegato de clausura, señor juez, con la declaración de los testigos, tanto y tanto, con eh, el informe que entregó el perito, más todos los testigos y todo, logré acreditar lo que prometí en el alegato de apertura. Y que en definitiva, que eh, que mi cliente o mi representado es inocente o por parte de la fiscalía que es culpable. Eh, lo que es fundamental es que nuestra teoría tenga la capacidad de ser demostrada a través de la prueba, ¿ya? Y sobre todo a las personas que van por el lado de la fiscalía o del Ministerio Público. Recuerden que, por lo menos en Chile y en gran parte de los ordenamientos jurídicos, el peso de la prueba, a quien le corresponde probar la culpabilidad de alguien, es al Ministerio Público. Por lo tanto, cuando el fiscal se sienta frente al tribunal, va a prometer que va a demostrar la culpabilidad del acusado. Y obviamente su teoría va a tener que comprobar los hechos que está contando en la historia. ¿Ya? Ya les voy a decir un poco más adelante que la defensa tiene cierta libertad. No es tan amplia, pero en el caso del Ministerio Público no tiene otra opción. Definitivamente o acredita o pierde. Esa es en definitiva la sanción que podría tener.